Antes de seguir, deja tu like y suscríbete. Lo que vas a escuchar hoy puede cambiar todo lo que creías sobre ti mismo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si no creyeras en Dios? No es rebeldía, no es ateísmo casual. Es algo más profundo, más visceral. Es esa sensación de vacío que llega a las 3 de la mañana cuando el silencio se vuelve tan denso que te ahoga. Cuando la lógica ya no alcanza para explicar por qué sigues buscando algo que no tiene nombre. Albert Einstein, el hombre que cambió nuestra comprensión del universo, no creía en un Dios que escucha ruegos. No rezaba, no iba a templos, no pedía milagros. Y sin embargo, hablaba de algo que pocos entendieron: el sentimiento religioso cósmico. Una reverencia sin religión. Una fe sin altares. ¿Qué pasa con quien no cree en Dios? La respuesta no está en los libros sagrados ni en las doctrinas. Está en ese temblor silencioso que sientes cuando miras el cielo estrellado y algo dentro de ti susurra: hay más. No necesitas creer para sentirlo. No necesitas palabras para tocarlo. Hoy vamos a descubrir por qué no creer en Dios no te aleja de lo divino. Al contrario, puede acercarte más de lo que imaginas. Y lo que Einstein comprendió va a sorprenderte, porque no se trata de fe. Se trata de algo mucho más antiguo, más real, más tuyo. Quédate hasta el final. Esto cambia todo. Hay una pregunta que flota en el aire como humo denso, invisible pero presente. ¿Y si no creo en Dios, qué pasa conmigo? No es una pregunta trivial que se lanza en una sobremesa filosófica. Es una herida profunda que muchos cargan en secreto, escondida bajo capas de racionalidad y explicaciones lógicas. Para algunos, no creer en Dios no es una elección. Es una consecuencia. Consecuencia de una traición. De un padre que golpeaba y luego oraba con las manos manchadas de violencia. De una iglesia que prometía amor pero sembraba culpa como quien siembra sal en la tierra. De una vida que dolía tanto que pensar en un Dios bueno parecía una burla cruel, un insulto disfrazado de esperanza. Y sin embargo, el vacío no se va. Incluso el más racional, el más lógico, el que ha dejado atrás toda religión organizada, a veces despierta en la madrugada con una sensación de ausencia, como si faltara algo que no tiene nombre, como si hubiera un hueco en el pecho que ninguna explicación científica puede llenar. Einstein sintió ese vacío, ese genio al que le debemos teorías que transformaron nuestra comprensión del tiempo y el espacio también conocía esa sensación. No creía en un Dios que escucha ruegos individuales, ni en uno que castiga o premia según un código moral arbitrario. Pero hablaba de algo que pocos entendieron en su época, y que aún hoy sigue siendo un misterio para muchos. El sentimiento religioso cósmico. Esas 3 palabras encierran un universo de significado. No era fe en un ser antropomórfico con barba y trono. Era reverencia ante un orden tan vasto, tan preciso, tan inexplicablemente bello, que lo único digno ante ello era el asombro silencioso. Einstein no era religioso en el sentido tradicional, pero tampoco era ateo en el sentido nihilista. Estaba en ese punto intermedio, ese territorio incierto donde muchos hoy habitan sin saber que no están solos. El espacio entre la negación y la devoción, entre el rechazo y la rendición. Y es ahí, justo ahí, donde nace la verdadera pregunta. ¿Es necesario creer en Dios para estar conectado con lo divino? O tal vez lo divino no necesita tu creencia para existir dentro de ti. La historia de quienes no creen es muchas veces una historia de dolor no dicho. Porque no creer no significa no sentir. No creer no significa no buscar con desesperación en las noches oscuras. No creer no significa estar perdido sin remedio en un universo frío y mecánico. Hay quienes caminan por la vida con una brújula invisible que no apunta al cielo prometido por las religiones, pero sí al amor verdadero, a la verdad sin adornos, a la compasión que no pide nada a cambio. Y eso, aunque no tenga nombre divino, aunque no esté escrito en ninguna escritura sagrada, también es Dios, pero no el Dios que heredamos de nuestros padres y abuelos, no el que vigila desde lo alto como un juez implacable, sino el que habita en lo profundo de todo lo que existe, el que no pide fe ciega, pero sí presencia consciente, el que no habla con palabras audibles, pero vibra en cada átomo de tu ser, el que no juzga tus dudas, pero transforma tu dolor en comprensión, el que no necesita templos porque el universo entero es su templo, el que no exige rituales porque cada respiración consciente ya es un ritual sagrado. Einstein, con su mente de científico riguroso y su alma de poeta secreto, intuía algo que la mayoría teme decir en voz alta por miedo a sonar irracional.
Tal vez no sea necesario creer en Dios en el sentido tradicional. Tal vez lo importante, lo verdaderamente esencial, es sentir que todo está conectado en una red invisible, que la conciencia no es una propiedad emergente del cerebro como afirman los materialistas, que no eres un accidente químico en un universo indiferente, sino parte de una red invisible que sostiene galaxias y almas con la misma precisión matemática. Y si eso es cierto, si realmente somos parte de esa trama cósmica que une lo pequeño con lo infinito, entonces no creer en Dios no te excluye de lo divino. Al contrario, te libera para descubrirlo sin nombres heredados, sin templos construidos por manos humanas, sin miedo al castigo eterno. A veces quien no cree simplemente recuerda algo que los creyentes han olvidado, que Dios no está allá arriba en algún cielo lejano. Está aquí, ahora, sin dogma que lo defina, sin forma que lo limite, sin promesa que lo condicione. Solo vibración pura, solo silencio consciente, solo una certeza suave que no necesita explicación ni justificación. Una certeza que llega cuando dejas de buscar fuera y comienzas a sentir dentro. Eso es lo que Einstein comprendió sin necesidad de arrodillarse. Eso es lo que muchos sienten sin poder nombrarlo. Y eso, exactamente eso, es donde comienza el verdadero viaje hacia lo sagrado sin religión. Hay personas que viven toda su vida sin pronunciar la palabra Dios con fe verdadera. No rezan antes de dormir, no van a templos los domingos, no creen que las escrituras sagradas contengan verdades absolutas reveladas por un ser supremo. Y sin embargo, cuando caminan por un bosque antiguo y el silencio se vuelve tan denso que casi puedes tocarlo, algo se mueve dentro. Cuando miran el cielo nocturno y la inmensidad de las estrellas los hace sentir pequeños, pero no insignificantes, algo despierta. Cuando sostienen la mano de alguien que muere y sienten que ese último aliento no es un final, sino una transformación, algo vibra en lo profundo. ¿Eso no es también espiritualidad? ¿O hemos confundido tanto los términos que ya no reconocemos lo sagrado cuando no viene envuelto en rituales y doctrinas? Einstein decía que el problema no era la ciencia ni la religión en sí mismas. El verdadero conflicto era entre la ignorancia arrogante y la humildad genuina. Porque el ser humano en su soberbia a veces cree que si algo no puede medirse con instrumentos, entonces simplemente no existe. Pero hay cosas que escapan a las reglas de la física newtoniana y la lógica aristotélica. ¿Dónde se mide la ternura que siente una madre por su hijo recién nacido? ¿Con qué instrumento se prueba el amor verdadero que sobrevive décadas y traiciones? ¿Qué fórmula matemática explica la intuición de esa misma madre que siente que su hijo está en peligro sin razón aparente, y resulta que tiene razón? Hay un lenguaje más allá de la lógica fría, un lenguaje que habla directamente al alma sin pasar por el filtro del pensamiento racional. Y Einstein, con toda su racionalidad legendaria, lo sabía mejor que nadie. Él no creía en un Dios personal, ese que interviene en los asuntos humanos como un director de teatro moviendo piezas en un tablero, ese que decide quién vive y quién muere, quién sufre y quién prospera según algún plan divino incomprensible. Pero tampoco negaba la existencia de algo profundo, vibrante, ordenado, algo que llamaba con respeto reverente la mente del universo. No era metáfora poética para él. Era la manera más honesta que encontró de hablar de ese orden matemático perfecto que gobierna desde las partículas subatómicas hasta los cúmulos galácticos. Tal vez ese sea el puente entre quienes creen y quienes no, porque no se trata realmente de repetir oraciones memorizadas o seguir rituales establecidos hace milenios. Se trata de abrir los ojos del alma al misterio que nos rodea constantemente. Hay quienes ven a Dios en una imagen religiosa tallada en madera antigua. Otros lo ven en un microscopio electrónico, observando la perfección geométrica de un cristal de nieve. Unos oran con palabras heredadas de sus ancestros. Otros oran con silencio tan profundo que se convierte en música inaudible. Pero el silencio, ese silencio que no es ausencia sino presencia concentrada, a veces es la oración más honesta que un ser humano puede ofrecer al universo. ¿Quién dijo que para sentir a Dios hay que creer en Él, según los términos establecidos por instituciones religiosas? ¿Y si la fe no fuera una obligación moral impuesta desde fuera, sino una consecuencia natural de vivir con los ojos del alma completamente abiertos? Einstein hablaba de esa conexión sin necesidad de religión organizada.
de una espiritualidad que no se aprende en libros sagrados ni se impone mediante dogmas inflexibles, sino que se despierta naturalmente cuando uno reconoce su pequeñez ante la inmensidad del universo, y en lugar de sentir miedo existencial, siente una paz inexplicable. No se trata de creer o no creer en términos binarios. Se trata de sentirse parte de algo infinitamente mayor, como una gota que no necesita entender la totalidad del océano para saber con certeza absoluta que es océano también, como una chispa que no puede ver el fuego entero del cual proviene, pero sabe en su esencia más íntima que arde de la misma llama primordial. Eso es Dios para quien no necesita nombrarlo. Tal vez no una figura patriarcal con atributos humanos proyectados al infinito, no una idea filosófica abstracta sin conexión con la realidad vivida, sino la conciencia misma que pulsa en cada ser vivo y también en lo que llamamos inerte. La red invisible que nos une, aunque no la veamos con ojos físicos. El orden secreto que hace que todo tenga sentido profundo, incluso el dolor más desgarrador, incluso la pérdida más devastadora. Y si alguien no cree en ese Dios definido por las religiones, está perfectamente bien, porque el universo no exige fe como condición de pertenencia. Solo pide presencia consciente, solo pide honestidad brutal consigo mismo, solo pide una mirada abierta que no niega lo que no entiende, sino que se rinde al misterio sin dejar de pensar críticamente. Tal vez eso era lo que Einstein quería decir con su vida más que con sus palabras. Tal vez lo que realmente sorprende y conmueve es que incluso quien no cree en Dios, según las definiciones tradicionales, ya está tocando lo divino sin saberlo. Ya está viviendo en esa presencia sagrada que no necesita templos ni sacerdotes para ser real. Él no creía en Dios según las definiciones religiosas convencionales, pero cuidaba de su madre con una ternura que solo puede llamarse sagrada. No creía en milagros sobrenaturales que violaran las leyes naturales, pero lloró como un niño vulnerable al ver nacer a su hija y sentir ese misterio inexplicable de la vida creando vida. No creía en nada absoluto hasta que sintió todo en su totalidad, y ese todo no vino con manual de instrucciones ni con dogmas preestablecidos. Simplemente llegó como llega el amanecer después de la noche más oscura. Muchos viven en ese espacio silencioso donde las certezas religiosas heredadas se han desvanecido como niebla bajo el sol, pero la sed por algo más profundo sigue intacta y pulsante. No creen en lo que les dijeron sus padres y maestros con autoridad incuestionable, pero tampoco pueden ignorar lo que sienten en momentos de profunda quietud. Einstein no era un hombre religioso en el sentido institucional, pero su espiritualidad no dependía de rezos mecánicos repetidos por obligación. Nacía de una visión profundamente contemplativa del cosmos. El universo, con toda su complejidad abrumadora y su simplicidad subyacente, no podía ser fruto del azar ciego según su comprensión. Para él había una inteligencia subyacente que permeaba toda la realidad, no un ser con barba blanca sentado en un trono celestial juzgando pensamientos, sino un orden matemático misterioso, elegante, casi musical en su perfección. Una sinfonía de leyes físicas que no solo explicaban el mundo material, sino que revelaban una belleza que rozaba lo divino sin necesidad de teología. Y es que el asombro genuino, esa emoción olvidada por quienes quieren explicar todo con palabras técnicas, es una forma legítima de fe. Fe, no en una doctrina particular entre miles, sino en el misterio mismo como realidad última. Fe en que hay más de lo que podemos ver con ojos físicos o medir con instrumentos científicos. Fe en que incluso en medio del caos aparente, hay un orden oculto que da sentido profundo a la existencia. Lo que Einstein sentía no era miedo paralizante ante lo inexplicable. Era una rendición serena ante lo que jamás entendería completamente con su intelecto brillante. Y eso, exactamente eso, también es espiritualidad auténtica. Hoy muchos confunden espiritualidad con religión organizada, y entonces quien se aleja de las iglesias y sus jerarquías se siente huérfano de lo sagrado. Pero no lo está en absoluto. La espiritualidad genuina no se pierde cuando se deja de creer en doctrinas específicas. Se transforma en algo más íntimo y personal. Se vuelve privada sin ser egoísta. Se convierte en ese momento precioso en que en medio de una noche oscura del alma, una persona se pregunta con sinceridad total, ¿para qué estoy realmente aquí? Y no espera una respuesta externa que venga de autoridades religiosas o libros sagrados, sino que cierra los ojos,
Respira profundo y escucha el silencio que habla. Eso es orar sin palabras prescritas. Eso es creer sin religión institucional. Eso es fe desnuda de todo adorno cultural. Einstein entendía que lo sagrado no necesitaba rituales complejos desarrollados a lo largo de siglos. Estaba presente en la estructura misma del universo, en el modo preciso en que la luz se curva alrededor de objetos masivos, en la forma contraintuitiva en que el tiempo se dilata a velocidades cercanas a la de la luz, en la danza gravitacional precisa de los planetas orbitando estrellas, y también, paradójicamente, en la fragilidad infinita del alma humana, capaz de contemplar todo esto con asombro, y tal vez por eso su respuesta sorprende tanto a quienes esperan dogmas, porque no era una respuesta de fe ciega que exige creer sin evidencia. Era una respuesta de asombro lúcido que reconoce el misterio sin pretender resolverlo con fórmulas simplistas. No hablaba de un Dios que interviene milagrosamente para salvar a unos y condenar a otros. Hablaba de una conciencia mayor que contiene todo, que es todo, de la cual todos somos expresiones temporales. Aquel que no cree en definiciones religiosas de Dios puede vivir con una espiritualidad tan profunda, o más que quien repite credos sin sentirlos realmente. Porque la espiritualidad auténtica no se trata de certezas proclamadas con arrogancia. Se trata de preguntas honestas vividas con humildad. Y a veces quien no cree en Dios según las religiones es quien más lo busca sin saberlo conscientemente, sin nombrarlo con palabras gastadas, pero sintiéndolo en cada silencio que lo abraza cuando está completamente solo. Hay preguntas existenciales que no se responden con palabras elaboradas o argumentos filosóficos complejos. Se responden con un temblor involuntario en el pecho, con una lágrima que amenaza con caer pero se contiene, con ese instante fugaz donde todo se detiene y uno siente con certeza absoluta que hay algo más allá de lo visible. Einstein, con toda su genialidad científica legendaria, lo expresó de forma engañosamente sencilla. La experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Y tal vez ahí esté la clave que todos buscamos. No en la fe ciega que no admite dudas, no en la negación absoluta que rechaza todo lo no material, sino en esa rendición humilde ante lo que no entendemos completamente pero intuimos profundamente. En ese espacio sagrado entre el conocimiento y la ignorancia, entre la razón y la intuición, entre el pensamiento y el sentimiento puro. Ahí vive lo divino esperando ser reconocido sin necesidad de nombres. Quien no cree en Dios a menudo es visto por los religiosos como alguien frío, emocionalmente desconectado, espiritualmente perdido sin remedio. Pero eso es una caricatura injusta que no resiste el menor análisis honesto, porque hay una espiritualidad profunda que nace sin nombre religioso, que no necesita altares construidos ni jerarquías establecidas, y que sin embargo transforma vidas de manera radical. Es la espiritualidad silenciosa del que cuida a los demás sin esperar recompensa divina, del que busca sentido existencial sin fórmulas preestablecidas, del que aún sin creer en un Dios personal, actúa como si el universo entero lo estuviera observando en silencio, porque en el fondo más profundo de la experiencia humana, la verdadera espiritualidad no se mide por lo que uno dice que cree cuando le preguntan, se mide por cómo uno vive cuando nadie está mirando, cuando no hay testigos que puedan juzgar o aplaudir. Einstein veía a Dios no como un personaje antropomórfico con voluntad caprichosa, sino como una metáfora útil, como una manera humana de hablar de esa inteligencia cósmica que organiza el caos aparente, de esa belleza matemática que vibra en el corazón mismo de las galaxias y también en la mirada inocente de un niño. Él no creía en un Dios que escucha oraciones individuales y decide selectivamente a quién ayudar. Pero sí creía que el universo tenía una coherencia tan perfecta, tan elegante en su simplicidad subyacente, que solo podía inspirar reverencia genuina en quien la contemplaba con ojos abiertos. Esa reverencia silenciosa sin religión institucional, sin promesas de salvación eterna, es lo que muchas personas sienten sin saber cómo nombrarlo. Es el temblor involuntario frente al arte verdadero que toca algo más profundo que la estética. Es la paz inexplicable que llega al ver un amanecer después de una noche de insomnio angustiante. Es el estremecimiento que ocurre cuando muere alguien que amamos profundamente y sentimos con certeza irracional que algo de esa persona aún vive. Aún existe en alguna dimensión que no comprendemos. Porque la conciencia, esa cualidad misteriosa que nos hace ser, no desaparece como humo.
Solo cambia de forma según leyes que la física apenas comienza a intuir. Y eso, aunque no lo digamos en voz alta por miedo a sonar místicos, lo sabemos en algún nivel profundo de nuestro ser. Lo sentimos en los huesos cuando recordamos a los muertos. Lo sentimos en los sueños cuando visitamos lugares que no existen físicamente. Lo sentimos en esos momentos extraños donde la lógica racional simplemente no basta para explicar lo que acabamos de experimentar. Entonces, ¿qué pasa realmente con quien no cree en Dios según las definiciones religiosas tradicionales? Pasa que aún así puede vivir con una conexión espiritual más profunda de lo que jamás imagina, porque creer en palabras repetidas mecánicamente no es lo mismo que percibir directamente la realidad sagrada, y hay quienes perciben lo divino sin necesitar creer en él con fe religiosa, como una flor que se abre al sol sin saber qué es el sol, ni por qué lo hace, solo siguiendo un impulso natural inscrito en su ser, como el mar que sigue la luna en mareas eternas, sin conocer el nombre de la luna, ni entender las leyes gravitacionales, solo respondiendo a una atracción que simplemente es. Tal vez Dios, si es que existe como algo más que concepto humano, no necesita que lo creas según credos específicos. Solo necesita que no lo ignores completamente, que mantengas los ojos del alma abiertos a la posibilidad de que hay más. Tal vez Dios no es alguien allá arriba en dimensiones celestiales inaccesibles, sino esto mismo que te atraviesa ahora mientras lees estas palabras. Esta conciencia que observa los pensamientos sin ser los pensamientos. Esta presencia que existe antes de que nombres cualquier cosa, y algo dentro de ti, más profundo que el pensamiento racional, más antiguo que tus miedos aprendidos, responde con un susurro casi inaudible. Esto ya lo sabía. Siempre lo supe, pero había olvidado que lo sabía. Hay un momento preciso en la vida contemplativa donde la mente finalmente se rinde. No por debilidad ni por cansancio, sino por respeto profundo hacia lo que claramente la trasciende. Porque entiende con humildad que hay cosas que no fueron hechas para ser explicadas con palabras técnicas, sino para ser sentidas con todo el ser. Einstein, el científico por excelencia del siglo XX, llegó exactamente a ese punto de rendición consciente, y desde ahí habló de Dios no como una figura religiosa que exige adoración, sino como un orden sagrado que permea toda la realidad. Un principio inquebrantable que habita tanto en una ecuación matemática elegante como en una lágrima derramada por amor. Un misterio último que no pide fe ciega, pero sí humildad genuina ante su inmensidad. Lo que más le sorprendía a Einstein no era la complejidad abrumadora del universo. Era el hecho casi milagroso de que la mente humana limitada podía entenderlo aunque fuera parcialmente. Ese simple hecho de que podamos tocar siquiera por un instante las leyes eternas que rigen galaxias, era para él una experiencia profundamente religiosa, no una religión institucional con doctrinas, una experiencia directa de lo sagrado. Y ahí está el giro que cambia todo. Ahí está la revelación que pocos comprenden. Tal vez no creer en Dios según definiciones religiosas no es una falta moral ni una carencia espiritual. Tal vez es simplemente una forma distinta de acercarse exactamente a lo mismo que los creyentes buscan. Porque si Dios es el nombre que algunos le dan al todo sin excepción, al origen primordial de todo lo que existe, a la conciencia universal que sostiene cada partícula, entonces surge una pregunta devastadora. ¿Quién puede decir honestamente que está fuera de eso? ¿Quién puede escapar del todo cuando el todo lo incluye absolutamente todo? Tal vez quien no cree en Dios simplemente ha rechazado una versión específica de Dios que no resonaba con su verdad interior más profunda. Un Dios que castigaba con fuego eterno. Un Dios que dividía a la humanidad entre elegidos y condenados. Un Dios que exigía sumisión ciega sin espacio para dudas honestas. Pero eso no significa que haya perdido la conexión espiritual con lo divino. Al contrario, tal vez la ha purificado hasta su esencia más pura. Ha soltado las imágenes heredadas de generaciones anteriores, las ideas impuestas por instituciones humanas imperfectas, las promesas vacías que nunca se cumplieron, y se ha quedado solo con lo esencial que permanece cuando todo lo demás se desvanece, el misterio mismo, ese mismo misterio que habla en el silencio más profundo, que toca el alma sin intermediarios religiosos, que se manifiesta en sincronías imposibles de explicar con puro azar. En intuiciones súbitas que salvan vidas sin razón lógica, en la certeza interna inexplicable de que a pesar de todo el dolor y el caos aparente,
Todo está exactamente en su lugar perfecto. Tal vez no se trata realmente de creer o no creer en Dios como ejercicio intelectual, sino de vivir cada momento como si fuera sagrado en sí mismo, como si cada ser humano que encuentras fuera una chispa del todo divino, como si cada despedida dolorosa no fuera un final definitivo, sino un regreso a la fuente original. Porque si la conciencia es verdaderamente eterna como sugieren cada vez más evidencias científicas, y si el universo no está hecho fundamentalmente de cosas materiales, sino de vibración energética en diferentes frecuencias, entonces no hay una fuera donde uno pueda caerse. No hay separación real entre tú y el todo. No hay olvido posible de tu verdadera naturaleza. Einstein lo intuyó con esa claridad que solo los genios poseen. La muerte física no rompe la conexión fundamental con la conciencia universal, solo cambia la forma específica en que esa conciencia se expresa temporalmente. Y eso para él era más profundo, más consolador que cualquier dogma religioso sobre cielos e infiernos. Por eso sorprende tanto su respuesta cuando se analiza con cuidado, porque no intentó convencer a nadie de creer en Dios según fórmulas tradicionales, pero dejó absolutamente claro que vivir sin sentir lo sagrado presente en todo momento es perderse lo más hermoso y significativo de estar vivo. Él decía explícitamente que no creía en un Dios personal que intervenía en asuntos humanos, pero cuando hablaba del universo y sus leyes, su voz bajaba involuntariamente en tono reverente. Cuando explicaba la estructura del espacio-tiempo curvado, cerraba los ojos como en contemplación mística. Cuando mencionaba la belleza matemática de una fórmula que unificaba fenómenos aparentemente distintos, sonreía con una humildad genuina que pocos científicos muestran. Eso no era ciencia fría y desapasionada. Era devoción sin religión institucional. Era espiritualidad sin templo construido. Era la forma natural en que el alma humana reconoce lo sagrado aunque no sepa cómo llamarlo con precisión. Y tal vez ese sea exactamente el lugar al que todos estamos llamados a llegar. Un espacio existencial donde el pensamiento racional y la intuición espiritual ya no se oponen como enemigos irreconciliables, sino que se abrazan como complementos necesarios. Porque el verdadero despertar espiritual no es repetir con convicción, creo en Dios, siguiendo un credo heredado. Es sentir con todo tu ser que estás dentro de Él, que nunca has estado separado, que tu existencia entera, tu historia personal con todas sus alegrías y tragedias, tus dudas más angustiantes, tus dolores más profundos, todo forma parte de algo infinitamente mayor que tu comprensión limitada. Algo que no necesita que le pongas un nombre específico. Algo que te conoce desde antes de que pudieras hablar o pensar. Algo que seguirá conociéndote cuando este cuerpo temporal deje de funcionar y la conciencia regrese a su fuente original. Einstein veía ese algo innombrable en las leyes naturales que gobiernan, desde lo subatómico hasta lo cósmico, en la música que revela patrones matemáticos ocultos, en la armonía misteriosa entre caos aparente y orden subyacente. Él no hablaba de un Dios que vigila y juzga cada pensamiento. Hablaba de un misterio vivo que respira contigo en cada inhalación, que late con tu corazón en cada pulso, que observa a través de tus ojos en cada momento de presencia consciente. Y cuando uno finalmente vive desde ese lugar de comprensión directa, algo fundamental cambia para siempre. Ya no necesitas tener todas las respuestas teológicas correctas, ni fingir certezas absolutas que no sientes, ni repetir creencias que no resuenan con tu experiencia vivida. Basta con estar presente aquí y ahora. Basta con mirar un árbol común y sentir que ese instante contiene la eternidad completa. Basta con amar sin poseer a quien amas, con perder lo que más amas sin romperte en pedazos irreparables, con morir poco a poco cada día sin miedo paralizante, porque sabes en algún nivel profundo que lo que realmente eres no depende del cuerpo temporal. Eso es Dios sin religión organizada. Eso es conciencia pura experimentándose a sí misma. Eso es el eco de algo que tu alma siempre ha conocido, aunque tu mente aún dude y cuestione todo. Entonces, ¿qué pasa realmente con quien no cree en Dios según las definiciones religiosas convencionales? Pasa algo que pocos se atreven a admitir en voz alta por miedo a ser juzgados. Pasa que si esa persona vive con amor genuino hacia otros seres, si busca la verdad con sinceridad brutal consigo misma, si se abre al asombro cotidiano sin necesidad de etiquetas espirituales,
ya está profundamente unida a lo divino sin saberlo. Porque lo divino, si existe como algo más que concepto filosófico abstracto, no exige devoción religiosa como precio de entrada. Solo pide autenticidad radical. Solo pide una mirada limpia de prejuicios que se atreva a ver el alma pulsante en lo aparentemente cotidiano y ordinario. Einstein lo comprendió con una claridad que sigue sorprendiendo décadas después de su muerte. No es necesario creer en Dios cuando ya eres parte indivisible del todo, cuando tu conciencia es una expresión temporal de la conciencia universal misma. No creer en Dios según fórmulas religiosas no es un abismo hacia la nada como advierten los predicadores. Es una puerta estrecha hacia algo más vasto. Una puerta que si se atraviesa con honestidad total y sin miedo al vacío, puede llevar a un lugar más puro, más libre, más verdadero que cualquier templo construido por manos humanas. Porque no creer en un Dios externo separado de ti no significa que estés existencialmente solo en un universo indiferente. Significa que ya no buscas afuera lo que siempre ha estado dentro, esperando ser reconocido. Y eso es precisamente lo que más sorprende de Einstein, cuando se estudia su vida completa. No su inteligencia matemática legendaria que transformó la física, sino su capacidad profunda de rendirse al misterio sin necesidad de definirlo con precisión teológica. Para él, el universo observable no era una máquina fría y muerta como describían los materialistas. Era una sinfonía viva en constante desarrollo, una obra maestra sin compositor visible para los ojos físicos, pero con una armonía tan perfecta en sus leyes fundamentales que solo podía despertar reverencia silenciosa en quien la contemplaba con humildad. Y así vivió su vida hasta el último aliento, no con miedo paralizante al castigo eterno por no creer correctamente, sino con respeto profundo por la belleza inexplicable de existir conscientemente. No con apego neurótico a una fe heredada de sus ancestros, sino con una curiosidad sagrada que lo llevó más lejos en comprensión que cualquier dogma religioso podría haberlo llevado. Entonces, ¿qué pasa con quien no cree en Dios? Pasa que a veces, sin siquiera saberlo conscientemente, ya lo está sintiendo en cada respiración que toma. Pasa que aunque no rece con palabras memorizadas, vive como si el universo entero escuchara cada pensamiento y acción. Pasa que en lugar de pedir señales externas que confirmen sus creencias, se convierte él mismo en una señal viviente, una señal de que se puede vivir con profundidad espiritual sin intermediarios religiosos, con asombro constante, sin certezas dogmáticas, con amor incondicional, sin condiciones teológicas. Porque Dios, si realmente existe como algo más que proyección psicológica humana, no necesita creyentes que repitan credos. Necesita seres conscientes que reconozcan la sacralidad inherente en todo lo que existe, conscientes de que la vida física no es una casualidad absurda en un universo sin sentido, conscientes de que la muerte corporal no es el final definitivo de la conciencia, conscientes de que la conciencia misma no es una función emergente del cerebro material, sino un reflejo de la conciencia universal que todo lo permea. Y si eso es cierto como cada vez más evidencias científicas sugieren, entonces no importa realmente lo que creas o dejes de creer, importa profundamente cómo vives cada día, cómo amas sin expectativas de retorno, cómo te abres al misterio existencial sin miedo a no tener respuestas definitivas. Tal vez eso era exactamente lo que Einstein quiso decir con su vida entera, sin necesidad de expresarlo explícitamente en palabras. No se trata obsesivamente de encontrar a Dios como si fuera un objeto perdido. Se trata de recordar con humildad que nunca has estado realmente separado de Él, que la separación es una ilusión creada por el ego individual que se cree independiente, que en el fondo más profundo de tu ser, más allá de pensamientos y emociones temporales, hay una presencia eterna que simplemente es. A veces el viaje espiritual más largo no termina cuando se obtiene la respuesta teológica correcta. Termina silenciosamente cuando uno ya no necesita hacer la pregunta obsesivamente, porque la verdadera transformación interior no se da en el momento dramático del impacto inicial, se da en el eco silencioso que queda después y que resuena por años en lo profundo del alma. Ese eco que susurra sin palabras audibles: siempre estuviste en casa, solo habías olvidado que nunca saliste de ella. Él apagó la luz de su estudio por última vez esa noche. Cerró sus libros repletos de ecuaciones que explicaban la curvatura del espacio-tiempo. Y antes de dormirse por última vez, por primera vez en décadas de vida dedicada a la física teórica,
No pensó en ecuaciones ni en teorías. Pensó en su madre en el día que murió años atrás, en esa sensación inexplicable de que su presencia seguía ahí presente de alguna manera, aunque su cuerpo ya no estuviera ocupando espacio físico. No creyó en un cielo religioso con ángeles y arpas, ni en promesas de reencarnación, ni en doctrinas sobre vida eterna, pero sintió algo más profundo que cualquier creencia, y eso fue absolutamente suficiente para morir en paz. Tal vez no necesitaba saber con certeza intelectual si existía un Dios personal, porque en ese instante final todo estaba en perfecta paz inexplicable. Eso es lo que nos pasa a todos eventualmente si vivimos con honestidad. En algún momento llegamos a esta vida buscando certezas absolutas y nos vamos con silencio profundo, pero no un silencio vacío que aterroriza, sino uno que abraza con ternura infinita. Ese que llega cuando finalmente dejas de buscar respuestas afuera y te atreves a mirar hacia el único lugar donde siempre estuvieron, dentro de ti mismo. Este no es el final, es apenas el recuerdo de algo que tu alma siempre supo, pero había olvidado bajo capas de condicionamiento. Einstein no respondió las grandes preguntas del alma con fórmulas matemáticas. Lo hizo con reverencia, con humildad, con una mirada que reconocía que aunque sabía mucho sobre el universo físico, había cosas que solo el corazón podía comprender sin palabras. Y tal vez tú también estás ahí ahora mismo, en ese punto preciso, donde ya no necesitas creer en Dios para sentirlo, solo necesitas ser. Ser en calma profunda, ser en verdad desnuda, ser parte consciente de ese orden invisible que no se explica con lógica, pero se siente con cada fibra del ser. Ser gota del océano infinito, ser chispa de la totalidad eterna, ser humano limitado y aún así, eterno en esencia. No creer en Dios no te aleja de lo divino. A veces te acerca más que cualquier fe ciega, porque te obliga a sentir sin intermediarios lo que los creyentes solo repiten con palabras. Comenta ahora: ya no busco a Dios, soy parte de Él. Y haz clic en el próximo video para seguir caminando sin dogmas, sin miedo, sin intermediarios. Solo tú y el misterio que siempre has sido. Suscríbete para seguir recordando lo que nunca olvidaste del todo.